Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana, lunes 27 de junio, de la mano de Dios, y será la última semana de junio que terminaremos este jueves 30 de junio. Recuerden que todos los últimos jueves de mes tenemos la conferencia para parejas, para que lo vayan agendando y no se les olvide, y vamos a seguir haciendo la invitación en el transcurso de la semana. Voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por una nueva semana, por caminar, Señor, de tu mano, una nueva semana para buscarte, para estar contigo, Señor, para estar en oración, buscarte en la lectura de tu palabra, para congregarnos. Te pedimos que tú sigas cuidando de nosotros, nos sigas bendiciendo y que en esta noche bendigas tu palabra y hables a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La meditación para esta noche es una historia del profeta Elías, una de las primeras historias del profeta Elías. Elías aparece en medio de la historia de Israel en un momento difícil, cuando el reino se ha dividido en dos y los reinos son guiados por reyes no muy buenos. En el caso de Israel, normalmente reyes muy malos, y en el caso de Judá, con algunas excepciones, reyes regulares. Esa es la historia. Y entonces, como el pueblo está siendo gobernado por personas impías, por personas injustas, por personas que no los llevan a buscar verdaderamente a Dios, sino que por el contrario los llevan tras otros dioses, nace la necesidad de profetas, de el ejercicio profético fuerte que empieza a nacer en Israel a partir del reino dividido en dos, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. A partir de allí nacen los profetas, y Elías llega como uno de esos primeros profetas, un gran profeta, aunque no tenemos libro de Elías porque no haya dejado profecía escrita. En los libros de Reyes y de Crónicas se narran las historias de Elías y de su sucesor, de Eliseo. Y después vamos a tener profetas que sí dejaron escritas sus profecías, como lo van a hacer Isaías, como lo va a hacer Ezequiel, como lo van a hacer los profetas menores, Jonás, Oseas, Miqueas y todos los demás. Vamos a ver la historia de Elías, esta historia de Elías en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. En el primer libro de Reyes, el capítulo 17, Elías está huyendo. Elías está por fuera de la ciudad porque ha decretado 40 años de sequía, que no iba a volver a llover hasta que él volviera a orar. Es la profecía que le da a Acab, rey de Israel, por su maldad. El pueblo iba a perecer en medio de una gran sequía. Entonces Elías se va de la ciudad, pero se queda junto a un arroyo, pero cuando ese arroyo se seca, precisamente porque no ha llovido en mucho tiempo, debe bajar, Dios lo manda a bajar a Sarepta, donde una viuda que le daría de comer, y esa es la historia que vamos a leer, capítulo 17 del primer libro de Reyes, y vamos a leer los versículos vamos a leer los versículos del 10 al 14. Dice así. Así que Elías se fue entonces a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráeme. Luego haz algo para ti y para tu hijo.
Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Aquí tenemos esta historia de Elías. Y efectivamente se cumple tal cual como Elías se lo dijo a la viuda de Sarepta. Ella tenía solamente un poco de harina con lo que iba a hacer unas tortas y después de eso ya no había ninguna esperanza para la viuda y para su hijo. Pero Elías le dice, no, haz la torta y después de hacer la torta, la harina y darme de comer la harina no va a faltar hasta que vuelva a llover, hasta que vuelva a haber provisión. Este relato de la viuda de Sarepta, esta historia de la viuda de Sarepta, es la forma en la cual es un ejemplo claro, las formas en las cuales Dios provee a su pueblo, aún en medio de momentos, de los momentos más difíciles y aún en medio de los momentos más críticos. Dios había enviado una sequía porque el rey Acab era un rey muy malo. Entonces Dios había enviado una sequía al pueblo. Y obviamente, no solamente el rey Acab, todas las personas en el pueblo estaban sufriendo por esta sequía que Dios había enviado. Tanto así que esta viuda llegó al punto de acabar todos sus recursos. Solamente un puñado de harina, con lo cual después de eso ya la muerte por hambre era lo que les esperaba. Pero aparece la provisión de Dios. Aparece el Dios que está aún en medio de la escasez, aún en medio de los desiertos y aún en medio de las sequías. El Dios que provee de forma sobrenatural, de formas en las cuales usted y yo muchas veces no podemos entender. De alguna manera, la viuda siguió usando la harina, ese único puñado de harina que tenía, y siguió haciendo de comer como lo prometió, como lo dijo el profeta, como lo prometió Dios a través del profeta, hasta que volviera a llover y volviera a haber provisión. Usted y yo como hijos de Dios debemos de confiar en Dios, primeramente en Dios y casi que única y exclusivamente en Dios. Todo lo demás puede faltar, puede escasear, pero desde que esté la bendición de Dios, aún con lo más pequeño, Dios puede darnos vida, aún de lo más insignificante y aún de lo último, porque era lo último, era la última comida para la viuda y para su hijo, que decidió ser una comida para la viuda, para su hijo, para el profeta Elías y de ahí en adelante hasta que volviera a haber provisión. Pueden faltar muchas cosas y aún puede ser por falta de un mal gobierno, por falta de una mala administración, por falta de muchas cosas pueden escasear los recursos. Pero la promesa de Dios siempre va a permanecer. Dios va a cuidar de todos nosotros. Dios va a estar con nosotros. Y aun cuando sintamos que solamente queda el último recurso, con ese último recurso Dios puede hacer y obrar grandes milagros. Eso es en lo que usted y yo como hijos de Dios debemos de confiar. Y esa es la razón por la cual buscamos a Dios y la razón por la cual sabemos que Él es nuestro último, nuestro verdadero último recurso. No hay nada más. Cuando nada más queda, solamente usted y yo sabemos que queda Dios y que con eso es suficiente aún para alimentarnos, para sanarnos, aún para nosotros estar plenos hasta el día en el que vuelva a llover las bendiciones de Dios. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que al igual que como a la viuda de Sarepta, tú estés con nosotros bendiciendo, cuidando y guardando. Aún en medio de la escasez, aún en medio de los momentos más difíciles, tú estés allí, en todo momento que nunca nos falte. Y aún cuando creemos que todo se ha acabado y que los recursos se han agotado, que tu presencia y tu poder sobrenatural estén sosteniendo nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, así como no solamente sostuviste a la viuda de Sarepta, sino también a su hijo, hasta el día en el que volviera a haber provisión, hasta el día en el que volviera a llover. Confiamos en ti, en que tú eres nuestra provisión por encima de los sistemas económicos, por encima de los gobiernos, Señor, por encima de las políticas económicas, por encima aún de las empresas y los recursos, confiamos en ti.
en tu forma sobrenatural de proveer y de bendecir. Señor, te pedimos por esta última semana del mes de junio que nos permitas terminar todas las cosas de la mejor manera como para ti, no como para los hombres, dándote siempre gloria y honra a ti. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y bendice esta semana en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.